Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les tengo preparado un pequeño video sobre lo que es el inicio de los trámites para la homologación. Como les había comentado en el chat, pues pensaba hacerles un pequeño video igual de máximo unos 10 minutos, más o menos explicándoles cómo hice yo lo de la homologación. En primer lugar, comentarles como siempre, este es un caso en específico, es decir, mi caso. Sobre todo, como saben, yo hice la homologación en Bayan y es solo para que tengan una especie de ejemplo de cómo más o menos uno tiene que hacer lo de la documentación. Empecemos. Lo primero, decirles que me voy a basar en lo que fue la homologación y la entrega de mis documentos en la Regierung de Oberbayern, quienes fueron los que me hicieron el trámite de homologación. Como ustedes saben, en Bayern existen dos lugares a donde se envían los documentos. Por un lado existe lo que es el Regierung de Unterfranken, en donde se envía la información para pedir el Berufserlaubnis, y por otro lado el Regierung de Oberbayern, en donde se envía la información para la aprobación. Ya que ellos fueron los que mejor me devolvieron la información, pues les envío o les enseño a partir de cómo ellos lo hicieron. En primer lugar, cuando ustedes envían su documentación, van a recibir de ellos una contestación en donde ellos les van a confirmar que han empezado el trámite de homologación. Lo que yo hice sobre todo fue rellenar el ANTRAC, que ya deben de haber visto. Como ven, ahí está sellado el inicio de cuando yo empecé el papeleo. Hay varios requisitos, como ya saben, más o menos les voy a ir diciendo uno a uno para que tengan una idea. Y en general, la mayoría de Bundesland tienen los mismos requisitos, pero por si las moscas, revisen muy bien al Bundesland que ustedes quieran enviar. En primer lugar, lo que me pidieron fue firmar un documento en donde yo tenía que expresarles primero que no había tenido ningún problema en Alemania en esos 6 meses que había estado. También tenía que firmar explicando que era la primera vez que estaba haciendo la homologación y que no me había presentado a ningún otro Bundesland. Y por último, hay la posibilidad de explicarles o decirles si es que ya se tiene algún tipo de contrato laboral, para que ellos tengan en cuenta el hecho de que como ustedes ya tienen un trabajo, pues es urgente que les emitan un permiso de trabajo o que les hagan la homologación. Entonces, después de eso, lo que hicieron fue pedirme un currículum. Entonces, lo que sí necesitan es hacer un currículum sobre su información personal, decir en dónde estudiaron, el colegio, la universidad, especificar qué cursos han hecho, en dónde han trabajado. Generalmente, este currículum, hay varios modelos en internet, tratan de buscar con lo que es currículum europeo. Después de eso, piden una identificación. Bueno, la identificación, ya saben, tiene que ser una fotocopia de su pasaporte o de su DNI, que en teoría es como el documento que se ocupa aquí, igual que la cédula en nuestro país. Yo lo que le hice, y eso es lo que les quería comentar, cada uno de los documentos que yo envié, como les decía, son copias, simplemente son copias, y lo que hicieron es certificarme en el municipio de la ciudad que yo vivía en esa época, que era Nuremberg. Con eso, en teoría, estás teniendo ya una justificación o estás, digámoslo así, enseñando que son documentos, son fotocopias fidedignas de lo que es. Y con eso se puede empezar el proceso. Después de eso me pidieron una fotocopia de mi partida de nacimiento. Yo eso es justo algo que había comentado con los chicos en el chat. En lo personal, mi partida de nacimiento no es caducable. Fue algo que yo pedí exactamente como me habían inscrito, y después a partir de eso hice la traducción y después la respectiva fotocopia, como les decía. Otro de los documentos es dice Nachweis der Straffreiheit.
Eso es el récord policial. En Ecuador, ya saben, este se va a poder adquirir por internet. Lo que sí les recomiendo es apostillarlo 3 meses antes, ya que, como saben, este es uno de los documentos que en teoría caducan a los 3 meses. Así que, por un lado, ese. Y por otro lado, el segundo documento que se pide es un Führungszeugnis. Este generalmente se entrega o le envían por fax al lugar donde ustedes estén necesitando, el cual corrobora que ustedes tampoco han tenido ningún tipo de problema legal en el tiempo en que han estado viviendo ahí en Alemania. Siguiente punto es el Ärztliches Attest. Este es un pequeño requisito. Este es sobre todo ir al médico y hacer que este te rellene uno de los documentos que ellos tienen en su página web. En mi caso, yo lo que hice fue conseguir una cita médica en donde el doctor me examinó. Algunos piden exámenes de laboratorio, por eso siempre es importante tener un seguro el cual les pueda cubrir esto. Si no, de lo contrario tendrán que pagarlo, y a veces les suelen enviar a hacer exámenes de laboratorio. Como ven, es un documento bastante simple. Les voy a enseñar, esperen un segundito, en donde están sus datos personales y se especifica que ustedes van a empezar a trabajar como médicos y simplemente el mismo tiene que ser firmado. Y por favor, bien firmado y además con el sello del médico que les revisó. Después de ese documento necesitan bueno, yo lo que hice fue sacar una copia del email que me habían enviado diciendo que yo ya tenía un contrato laboral. Con eso estoy corroborando que yo ya tengo una plaza de trabajo y por lo tanto por eso estoy interesada en hacer la homologación lo más pronto posible. El siguiente documento es el certificado del TELC. Este fue el que yo envié, que es el de B2, el cual yo había hecho 1 o 2 meses antes de presentar los documentos. Siguiente documento es su título. Como saben, o siempre les digo, las traducciones. Es importante que sepan que las traducciones las pueden hacer en Ecuador o las pueden hacer acá. Los costos varían dependiendo si lo hacen aquí o en Ecuador, pero como les digo, eso queda a libre decisión de ustedes. Pienso que en Ecuador es un poco más económico, pero de todas formas a veces se las pueden aceptar, a veces no, porque hay estados en los cuales prefieren que sean ya traductores jurados alemanes. Otro de los papeles son... es la certificación de que ustedes pueden hacer o trabajar su trabajo en su país de origen. Yo sobre ese papel envié mi certificado de la rural que antes nos daban, donde poníamos nuestro número de médico y con eso corroborábamos que podríamos trabajar ya en nuestro país. El siguiente es el Certificate of Good Standing, que siempre igual me preguntan. Como les decía, en mi época las dos posibilidades eran o pedir al Ministerio de Salud o al colegio de médicos al cual ustedes hayan estado inscritos. Yo estuve inscrita en lo que era el colegio de Pichincha y ellos fueron los que me emitieron, y además el Ministerio de Salud también me emitió un documento en talento humano diciendo que yo había trabajado en la rural y que no había tenido ningún tipo de problema. Después, bueno, te piden también si es que tienes certificado de que hayas trabajado ya como médico. Yo lo que hice fue poner mi certificado de la rural. Y por último, al final tienen que firmar el documento en donde ustedes están aceptando que todo lo que están haciendo o enviando son documentos fidedignos, que ustedes están conscientes de que toda la información es legal. Así que eso es todo en cuestión de esto. Lo que es el Berufserlaubnis o el permiso laboral es casi la misma documentación.
Yo lo que anexé ahí fue los documentos sobre mi universidad, lo que eran el Cardex, lo que era el, el documento donde se especificaban las horas de cada materia que yo tomé, que es la carga horaria. Y también puse el plan de estudios en donde estaba un poco o resumido más o menos cómo había sido mi programa de estudios. Como ven, en este documento de aprobación piden más o menos documentos fáciles. Por eso sí les recomiendo a veces que si tienen más documentación o algún tipo de certificado que piensen que les puede servir en Europa, los traduzcan ya sea a inglés o a alemán para que también lo puedan anexar a la documentación que envíen. Siempre traten de enviar la documentación completa, es mucho mejor, con eso se empieza el inicio de su caso en el momento en que llega la documentación, ya que si tal vez se olvidan algún documento o algo, los vayan a dejar ahí al lado y después toma un poquito más de tiempo en que terminen de darles una decisión. Y bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda ya saben dónde encontrarme, escribirme. Y bueno, espero que les sea útil y nos vemos en otro video. Chao, chao.